Normalmente cuando usted va a la carta de Tito y se sienta y medita en ella y la lee, la escudriña, se va a llevar por lo menos 10 a 15 minutos. Ahora si profundiza un poquito más, pues tal vez una hora. Pero si profundiza más todavía en la carta a Tito, que son solamente 3 capítulos, posiblemente estamos hablando de un mes. Pero ahora si quiere hacer un estudio exhaustivo del capítulo, posiblemente se lleve hasta 3 meses. Pero hay personas, hermanos, que se dedican a leer la Biblia, que no salen de Tito por lo menos 1 año, 2 años. Escuché de un pastor hace algunos siglos atrás que le llevó 16 años leer el libro de Romanos, la carta a los romanos. Impresionante, ¿verdad? Y nosotros a veces 2 versículos pues nos aburre, nos duerme, nos desespera. Pero, ¿saben que estamos? ¿En qué capítulo estamos, hermanos? Capítulo 3. Ay, sí están aquí, sí, ya vi que ya miraron los videos del hermano Luis, ¿verdad? ¿Y qué fue lo último que habló el hermano Luis? ¿De qué nos habló? ¿Sí se acuerdan o no? ¿De qué nos habló el hermano Luis hace 8 días? Se vale ahí sacar los cuadernos para repasar. Pues como resumen nos habló de 4 cosas fundamentales para nosotros los creyentes. Que Dios, a través de Cristo Jesús, nos da la salvación. Y habló acerca de la bondad de Dios, acerca del amor de Dios, acerca de la misericordia de Dios y acerca de su gracia. Así que hoy vamos a estar ocupándonos en 2 versículos. Va a decir usted, hermano, va a acabar bien rápido, ¿verdad? Y la verdad, espero que sí, no se me aburran, no se duerman. Si ve que se está durmiendo de lado, pues ahí despiértelo. Tito capítulo 3, verso 8 y 9. Tito capítulo 3, verso 8 y 9. ¿Ya lo tenemos? Ahí si alguien tiene dificultad para buscar Tito, pues ahí alguien que pueda ayudarnos, ¿verdad? Pero leemos Tito, hermanos, Tito 3, 8 y 9. Así como están sentados, leemos el 8 todos juntos y el 9. Empezamos. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Bien cortito, ¿verdad? ¿Por qué no oramos, hermanos? Oh, amantísimo Padre, gracias. Señor, me ha tocado, Señor, compartir esta lección el día de hoy. Señor, usa mis labios, usa mi mente, Señor, que no sean mis palabras. Padre, que sea tu consejo, Señor, tu palabra redarguyendo en mi vida primeramente y después en la de mis hermanos. Padre, que tu palabra, Señor, como acabamos de leer, sea tu palabra fiel, Señor, a través de mí, Señor. Padre, y quita de nosotros, Señor, todo ego, todo orgullo, Señor, toda vanagloria. Padre, para ti la honra, Señor, para ti la gloria. Padre, que los que estamos aquí, Señor, podamos abrir nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, y podamos oír, Señor, con tus oídos, Señor, tu palabra. Señor, que lo que vayamos a hablar el día de hoy, Señor, sea para edificación cada día nuestra. Oh, Señor, te pido, Padre, por los hermanos, Señor, que van a estar ahí escuchándome, Señor. Que esta palabra que vamos a hablar, Señor, y la que hemos escuchado en domingos pasados, Señor, sea quien nos transforme día a día, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, Señor, y tu palabra, Señor, será expuesta, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues ya llegamos al capítulo 3, hermanos. Próximamente pues estaremos viendo ya la culminación de la carta a Tito. Y como les decía hace rato, si usted se sienta y se toma 10 minutos, fácil le da la vuelta a Tito 2 veces, a la carta de Tito. Y era como normalmente se leían las cartas. Usted recibe una carta y la agarra de una sola pasada, ¿verdad?
Pero ¿por qué los versículos? ¿Por qué los capítulos? Bueno, ha servido como herramienta también. Pero originalmente las palabras o todo el escrito, las cartas, eran una sola pieza. Igual en el Antiguo Testamento. Imagínense cuando leía alguien el Salmo 119. Es el salmo más largo de toda la Biblia. Sin embargo, era una sola pieza. Hoy podemos decir, pues vete al 119.2 y uno puede ir usándolos como herramientas. Pero eso se injertó, los números, los capítulos se injertaron más después para nuestra ayuda. Y ha sido de bendición, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, estaremos viendo qué es lo que tiene que predicar, enseñar o hablar un pastor. ¿Sí escucharon eso? ¿Lo apuntaron o se lo repito? Repítelo. ¿Qué es lo que debe de hablar, enseñar o predicar un pastor? Cuando digo pastor, también se puede referir a un anciano. ¿Qué más? Líder. Un líder, un diácono. ¿Qué más? Obispo. Un obispo, ¿verdad? En realidad el título para pastor, pues lo hemos aprendido en esta carta. El título es obispos y puede ser un líder, ya sea maduro en edad o joven en edad, pero maduros en la fe. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿qué es lo que debe de enseñar o predicar un pastor? La sana doctrina. Gracias, hermana. Y es lo que Pablo ha estado tratando en la carta. A lo largo de la historia, el Evangelio ha tenido muchos maestros. Algunos de ellos sus nombres han quedado en la historia. Hombres fieles. Mire, vaya conmigo ahí a Pablo, a 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2. Y el que lo encuentre primero, si no lo puede leer, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gracias, hermana. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo, otro joven pastor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, mire que Pablo enseñaba públicamente. Dice, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, tanto a Tito como a Timoteo se les ordena, se les manda a equipar a hombres. ¿Pero qué clases de hombres? Fieles, dice ahí el verso que acabamos de leer. Fieles, leales. Que sean idóneos. ¿Quién me ayuda con esa palabra? ¿Qué es la palabra idóneos? Idóneo es alguien perfecto para la específica tarea. Gracias, hermana. Y se puede traducir también como capacitados, se puede traducir como dedicados o apropiados a cierto trabajo, cualificados. Usted no va a poner a alguien que no sepa electricidad, hacer electricidad, porque no va a funcionar. Pero, sí, pero Pablo aquí le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, esto capacita, enseña a otras personas. Y tanto Tito como Timoteo tenían la obligación de equipar a personas fieles. A Tito se le ordenó en el capítulo 1, mira, los que quieran ejercer el ejercicio de obispado, pues mira, estos son los requisitos. Y estos son los que no deben de ocupar. ¿Sí se acuerdan que ya pasamos por ahí algunas semanas, verdad? Entonces, hermanos, Pablo, tanto a Tito y a Timoteo, les dice qué es lo que van a enseñar. Ellos no van a enseñar lo que ellos quieran. Ellos no van a enseñar lo que a ellos se les antoje. Lo que han escuchado de Pablo a lo largo del Evangelio. El apóstol Pablo vio en Timoteo y vio en Tito hombres fieles, que estos a su vez también buscarían hombres fieles para predicar el santo evangelio de Dios. Ahora ellos tienen que encontrar a personas calificadas, hombres fieles, para que puedan dar testimonio del evangelio. Y eso es lo que ahora la iglesia debe de estar haciendo, preparar personas, preparar hombres fieles para que el evangelio siga su curso. El propósito del Señor, hermanos, ha sido todo el tiempo que el evangelio sea el medio por el cual el hombre pueda alcanzar la salvación. Y es por eso que nosotros hoy en día, hermanos, que nos presentamos a la iglesia, no venimos aquí a dormir, no venimos a jugar, no venimos a platicar o a enterarnos de lo que ha pasado antes. Venimos a escuchar la palabra del Señor para que a su vez, cuando alguien se nos acerque, podamos compartir. Podemos estar, dice Pablo, enteramente preparados para toda buena
obra. La historia también registra a aquellos que fueron hombres malvados, hombres insensatos, o es decir, falsos maestros. Estos falsos maestros se desviaron del verdadero evangelio, torcieron el mensaje, lo adulteraron o le quitaron. Y los beneficios que ellos buscan son totalmente opuestos al beneficio del evangelio. El beneficio del evangelio es que cada persona no se pierda, tenga vida eterna, mientras que el beneficio que buscan los falsos maestros muchas veces es su ego, su fama, su poder, sus riquezas. Y Pablo le ha dicho a Timoteo, mira, esta es la lista de quienes desean ejercer esto, pero aquí está la lista de cómo no deben vivir, de cómo no deben hacer. Ahí mismo, hermanos, en Tito, regrese unas páginas conmigo. Capítulo 1, verso 11. ¿Alguien me ayuda, por favor? Los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gracias, hermana. Entonces, mire, aparte de que el buen maestro o el fiel maestro debe de enseñar a otros, también su tarea es taparle la boca a otros, o como literalmente se traduce en el original, cerrarles el hocico. ¿Y cómo se hace eso? Muy simple. Mire, Pablo nos dirá que nuestra vida como cristianos o como creyentes debe mostrar una conducta moral diferente a los no creyentes. Aún, hermanos, nuestra vida como creyentes debe de ser un espejo a otros. Debe de ser luz a otras personas. Es por eso que muchas personas, hemos escuchado aquí testimonios que muchos se asombran cuando alguien le dice, oye, tú tienes algo distinto. ¿Qué es? Y debemos de aprovechar ese momento para compartir con ellos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De esa manera nosotros podemos cerrar la boca a las personas. Y usted puede decir, bueno, Pablo, ¿por qué se debe de hacer eso? Mire el verso 1:16 de Tito. ¿Hay alguien que nos ayuda? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Gracias, hermana. Entonces los falsos maestros, los falsos pastores, fíjense, profesan. ¿Ha escuchado esa palabra antes usted? ¿A qué se refiere profesar? Dicen ser. Dicen ser. O creen ser. Pero no lo son. ¿Por qué? Porque Pablo dice que con sus hechos demuestran que no lo son. Dicen ellos conocer a Dios, pero sus hechos lo delatan. Ellos creen que están mostrando el verdadero evangelio, pero sus hechos son quienes delatan ellos. ¿Puede notar usted que nuestras acciones y nuestros hechos muestran quiénes somos en realidad? ¿Alguna vez usted ha escuchado la frase, para ser como ellos, pues no voy? Porque algo han visto en nosotros que no es adecuado de un cristiano. Muchas personas se escudan en eso, hermano, para no Amén. buscar a Dios. Gracias, hermana. Y realmente tenemos que ser luminares. Tenemos que dar ejemplo de lo que no es un falso cristiano o un falso maestro. Mire, observe la siguiente historia. 8 de noviembre de 1978. Algunos no habíamos nacido. Algunos ya, ¿verdad? 900 personas murieron por seguir a su líder. Su líder se llamó Jim Jones. Este maestro falso logró persuadir a cientos de personas a una isla con enseñanzas erróneas, hasta llevarlos al suicidio. Por cierto, si usted cree que Jim Jones era cualquier persona común, déjeme decirle que él fue criado en una iglesia metodista. O sea, lo que él usaba para enseñar a las personas era lo mismo que usted y yo leemos, la Biblia. Personas que se desviaron de la verdad. Personas que buscaron sus propios intereses, sus propios beneficios. No le dieron el lugar de honra a Dios. Y 900 personas murieron por suicidio ese día. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3:16, escribió que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Hermanos, estamos en una época donde usted puede abrir un canal de YouTube, puede ir a la página de YouTube y usted puede escuchar a miles de predicadores.
La pregunta es, ¿está usted seguro que le están vendiendo la sana doctrina? ¿Está usted seguro de que lo que está escuchando es verdad? Bueno, algunos parecen que sí, pero le tengo otra pregunta. ¿Conoce la vida personal de esa persona? ¿Sabe usted cómo vive? Muchos no lo conocemos. Muchos solamente nos impactan porque sus predicaciones son muy bonitas y suelen ser reflexivas y parecen ser. Pero te tengo un reto. Tienes enfrente de ti una iglesia local donde tú asistes y donde tú miras diariamente cómo vive tu pastor y cómo vive tus líderes. Ahí es donde debes de enfocarte. ¿Qué es lo que estás alimentándote todos los días? Tu responsabilidad como creyente y como miembro de una iglesia es ver a tu líder, ver a tu pastor, pero no solamente verlo para criticar, también tienes que orar por él. Tienes que velar por él. Y el pastor a su vez tiene que hacer lo mismo. Hermanos, nosotros como creyentes estamos también ahí sentados escuchando la palabra del Señor para que cuando el pastor parece que se va desviando, pastor o hermano, no está haciendo lo correcto. Quizás el hermano entendió mal esa parte y tú mismo puedes hacerlo, enderezar otra vez. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Se acuerdan que Pablo cuando predicó en una de las iglesias a los de Berea iban ahí examinando lo que Pablo decía? ¿Para qué? Para que lo que Pablo enseñaba miraran que fuera correcto. Pero les voy a decir la realidad, lo que pasa en nuestros días en las iglesias. A veces el pastor o el que está predicando ahí está haciendo su mejor esfuerzo y todos estamos por otros lados. En cuerpo estamos ahí, pero a veces nuestra mente, nuestro pensamiento está en otro lado. A lo mejor dejamos algo pendiente y estamos con eso en nuestra mente. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esto, el mensaje del Señor, trae efectos eternos. Hermanos, lo que enseñan los pastores o los líderes afecta de una manera positiva o negativa en nuestras vidas. Y para colmo, hermanos, trae efectos eternos. Mire, un falso maestro puede llevar a miles o a millones al infierno. Y ha pasado, les acabo de compartir esta historia, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar un contraste, una historia. A lo mejor muchos han leído de este hermano. El hermano se llamó Jonathan Edwards. 2 siglos atrás que sucediera lo de Jim Jones, apareció Jonathan Edwards y fue reconocido en todo Estados Unidos por su sermón Pecadores en las manos de un Dios enojado. Hermano, la predicación o el sermón de este hombre hizo un parteaguas en un antes y un después. Hubo un avivamiento que se llamó el Gran Despertar. Miles de personas conocieron a Jesús por este gran sermón. Y este hombre, hermanos, usted puede leer su biografía, que por cierto es muy interesante. Quedará impactado en lo que Dios hace cuando una persona se somete fielmente a la palabra del Señor y cuando otra persona simplemente busca sus propios beneficios. Ambos casos nos impactan, pero se da cuenta que uno llevó a miles de personas a morir eternamente en el infierno y otro predicó el evangelio fiel para salvación. Mire, vaya conmigo al libro de Juan 5:39. Si me gana, hermanos, ahí me ayuda, por favor. Gracias, hermano. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, hermana. ¿Quién dijo esto, hermanos? ¿Palabras de quién? De Jesús. Ok, mire lo que dice Jesús. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora mire, note el verbo escudriñar. Esto no es lo mismo que leer. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. La palabra escudriñar
también se puede traducir como examinar o como analizar con mucha atención. Usted mira a un detective y usted puede agarrar el mismo caso que un detective, pero usted va a mirar que el detective va a llegar mucho más allá de lo que usted puede llegar, porque ha escudriñado, se va a someter a analizar, va a buscar muchas cosas. Y Jesús dice, escudriñen, examinen, analicen. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Ahora, te pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sometido a escudriñar las Escrituras? No solamente el domingo, sino diario. Es bien interesante que Jesús dijo, porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Que desde Génesis, toda la Biblia es testimonio de Jesús. Pero a veces no sabemos discernir a Jesús en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levíticos. ¿Por qué? Porque no leemos las Escrituras, no las escudriñamos. Amén. Es por eso que todo creyente que se sienta a escuchar la palabra de Dios, aún estando en la iglesia, tiene la responsabilidad, escuche, de estar atentos y de discernir. Debe saber distinguir entre un fiel maestro y un falso maestro. Las iglesias, hermanos, sí, a veces miramos que están llenas, o a veces vemos que, y qué bueno si tiene un pastor o pastores fieles a la palabra de Dios, qué bueno, porque ese montón de gente que hay ahí, pues está creciendo sanamente. Pero me temo que muchas de las iglesias se han estado alimentando de un evangelio torcido. Y somos testigos de eso. O sea, ya antes, quizás hace algunos años atrás, estábamos como los niños, todos nos lo creíamos. Pero al paso del tiempo, los que ya tenemos ciertos años en el evangelio, nos damos cuenta que el evangelio ha sido distorsionado, diluido, ha sido falsificado. Y muchos de estos falsos maestros solamente buscan lo material. Eso es una realidad en nuestra vida. Entonces tenemos la responsabilidad. Nosotros ya no vamos a ser pasados por inocentes. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura en nuestras manos. Es más, muchos de nosotros tenemos hasta 3 o 4 Biblias. Ya no hay excusa de no tener una Biblia. La puede descargar hasta en su dispositivo. Y la puede leer a la hora que usted quiera. No vamos a ser pasados por inocentes cuando tenemos toda la posibilidad y todo el tiempo para leer la Biblia. Regreso a Tito, capítulo 1, verso 9. ¿Alguien que nos ayude, por favor? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿A quién se le dijo esto? ¿Al buen o al fiel maestro o al mal maestro? Al buen maestro. Al buen maestro. O sea, en la lista de requisitos, Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? El que quiera ejercer esto, el que tenga el deseo de hacerlo, debe ser un retenedor fiel de la palabra, tal como ha sido enseñada. Hermanos, a los obispos, a los líderes, a los pastores, aquellos que tienen el deseo de formar parte del ministerio para enseñar, el verso 9 les pide que sean retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Cuando el apóstol Pablo dice tal como ha sido enseñada, ¿qué quiere decir? No le quites, pero tampoco le agregues. Tiene que ser íntegra. O sea que lo que has aprendido del verdadero evangelio, hermano, hermana, siga puro, siga sin alterarlo, siga siendo sin mácula, sin mancha. Que esa palabra fiel, que dice el verso 9, siga siendo íntegra. Siga siendo lo que nos motive a buscar a Dios. ¿Sabían ustedes que hay personas que porque le ofrecieron ciertas cosas en el evangelio vienen a los pies de Cristo? Y cuando no la obtienen, pues se van y se van hablando mal. Y Pablo les dice en el verso 9 que el que tenga este deseo, que continúe ahí, que haya creído fielmente al evangelio de Dios, que no lo tuerza. Mientras el maestro falso es como dice Tito 1:10, perdón. ¿Quién nos ve ahí el 1:10? Enseguidita el 9.
Gracias, hermana. Entonces el verso 10 es un contraste con el verso 9. Dice el verso 10, porque hay muchos contumaces. Esto de contumaces quiere decir rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Pudo notar el contraste entre el 9 y el 10? El buen maestro permanece fiel al mensaje del evangelio, mientras que el falso habla vanidades, habla mentiras. Pero no se asusten, que la mayoría de los falsos maestros también utilizan la Biblia. Y ellos saben que muchos en la iglesia no conocen la Biblia. Por eso es que es tan fácil llevárselo de un lugar a otro. Y no hablo del edificio, no hablo de un lugar exactamente, específicamente de un templo a otro. No, hablo de su manera de pensar, de cómo miraban antes el evangelio y cómo ahora ellos lo han estado torciendo. Han sido, como dice Santiago, llevados por cualquier viento de doctrina. Vaya conmigo ahí a 2 de Corintios 11:13. Ahí sí me ayudan a leerlo, por favor. Amén. Amén, hermano. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Gracias, hermano. Fíjense, Pablo escribiendo otra vez aquí, Pablo se le conoce a estas cartas como las cartas paulinas. Y Pablo dice en el 11:13 de 2 de Corintios, porque estos son, ¿qué? Falsos apóstoles. O sea, se dan cuenta que hay apóstoles buenos y apóstoles falsos, ¿verdad? Verdaderos y falsos. Obreros fraudulentos. Ahora miren, ¿qué hacen? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hermanos, ellos no están revestidos de Cristo. Ellos solamente usan el evangelio como un disfraz para seducir y arrastrar a los que no están firmes en la fe. Lo peor es que aún hay muchas personas escuchando este tipo de personas y son arrastradas. Y hermanos, usted, ¿verdad que muchos hemos conocido falsos maestros? Pero ellos no vienen con una tarjeta de presentación aquí diciendo soy falso maestro, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ellos saben disfrazarse y aparentan ser ángel de luz, sacerdote de Dios. Pero cuando te das cuenta, te das cuenta que te llevan por un mal evangelio. Te han vendido un evangelio que no es el evangelio de Cristo Jesús. Ellos solamente, hermanos, están buscando un beneficio en las personas. Y a veces no tiene ni que ser ni monetario, a veces con el simple hecho de vanagloriarse, de prestigio, de fama. Somos nosotros los responsables que tenemos que identificarlos. Entonces, vuelvo a la pregunta de inicio. ¿Qué es lo que debe de hablar o enseñar o predicar el pastor? La hermana dijo la sana doctrina, ¿verdad? Y eso es así. Hermanos, créanme, muchos tenemos años en las bancas escuchando la palabra de Dios. Y a veces no sabemos identificar uno del otro. ¿Qué nos dice Jesús? Que la cizaña y el trigo son muy parecidos. Y es muy fácil que lo podamos confundir. Y el Señor dijo, me pongo a arrancar la espiga. No, porque vas a arrancar entre ellos a los buenos. Pues mejor llega cuando llegue la siega, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, sí podemos identificar a los falsos maestros. ¿Cómo? Conociendo la palabra fiel. Vaya conmigo ahí a Romanos 1:16. ¿Qué dice, hermanos? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué dice Pablo? 1:16. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. Hermanos, esta palabra poder es la palabra dunamis. Y es como, de ahí se obtiene la palabra dinamita. Esto hace catástrofe en la vida de una persona. Y no una catástrofe mala, sino que trae a regeneración a la persona. Tiene el poder de transformar esa persona. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo, pero no es para todos. El verso 16 dice que es para todo aquel que cree.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que debe de enseñar el pastor? Sí, la sana doctrina, pero ¿qué es la sana doctrina? Y es bien simple. La sana doctrina se podría sintetizar en toda la escritura, hablarla fielmente, tal y como está escrita. Yo sé que hoy en día tenemos nuestros predicadores favoritos. Yo lo sé. Y yo soy uno de ellos. Yo tengo a varios hermanos que escucho. Pero el predicador que nos debería de interesar es el que tenemos aquí localmente. Tú miras con él, interactúas con él, vives o miras cómo él vive. Ves cómo él reacciona ante alguien que ha caído en el pecado. Ves cómo él va y levanta a alguien. Ves cómo él ora por ti, pasa tiempo invirtiendo en ti. En los sermones que el pastor o el líder pasa, hermanos, son horas a veces de preparación o son días de preparación. Él es el pastor que debería estar ocupando tu oración. Ahora sí vamos a entrar es la introducción, hermanos, perdón. Vamos a entrar ahora sí al tema. Nuestro tema de hoy se llama palabra fiel. ¿En qué verso estábamos, hermanos? Gracias, hermana. Vamos a dividir esta lección en dos partes. La primera se llama palabra fiel. Vaya conmigo al verso 8 y leamos nuevamente. Leo para ustedes. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Observemos con atención esta frase. Palabra fiel es esta. En el verso 8. El emisor, Pablo, no solamente quiere llamar la atención de su receptor, o sea, de Tito. También quiere llamar la atención de los cristianos de todos los tiempos, incluyéndonos a ti y a mí. ¿Cuántos son lectores de la palabra de Dios, hermanos? Amén. Amén. ¿Y cada cuánto tenemos que leer la palabra del Señor? Diario y todo el tiempo. ¿Qué le dijeron? ¿Qué dijo Josué a los suyos, al pueblo? ¿Se acuerdan? Josué 1, 9, 10, 11, 12. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día meditarás en él. Y ahí más adelante viene el propósito, ¿verdad? ¿Para qué? Pero mire, esta expresión, palabra fiel, la encontramos en otra carta pastoral de Pablo. Vaya conmigo ahí a primera de Timoteo 1:15. Hoy estamos leyendo un poquito más de Biblia, hermanos, así que ¿quién lo lee, por favor? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias, hermana. Observe solamente la palabra fiel. La encontramos ahorita en el verso 3, 8 de Tito y ahora la hemos encontrado en primera de Timoteo 1:15, pero ahí mismo en Timoteo 3:1, ¿qué dice? Timoteo 3:1. Amén, hermana. Si alguno anhela obispado, buena obra sea. Y comienza con la frase palabra fiel, ¿verdad? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Gracias. Entonces, ¿cuántas veces leímos la palabra fiel? Nada más en Timoteo. 3 veces. Y una en Tito. Ahora, la expresión palabra fiel simplemente se pudiera traducir que es el mismísimo evangelio. Y no cualquier evangelio. En la actualidad usted va a escuchar el evangelio de los santos de los últimos días, ¿verdad? Ese no, el evangelio de Cristo Jesús. Las buenas noticias. ¿Sabían que la palabra evangelio se traduce como las buenas noticias? Y también se traduce como el plan de salvación de Dios para todos los hombres. Sin embargo, es necesario que volvamos a nuestro contexto inmediato para ver la obra del evangelio y los beneficios del evangelio. Vaya ahí conmigo a Tito 3:3, por favor.
¿Quién me ayuda ahí? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Gracias, hermana. Entonces, ¿ha notado que el Evangelio en el capítulo 3, verso 3, hace un antes y un después de todo creyente? ¿Sí lo puede notar? Usted cuando lea Tito 3:3 debe de incluirse en los pronombres nosotros y éramos. Y si usted se incluye, como el apóstol Pablo también se incluyó, ¿qué podríamos decir? Nosotros éramos insensatos. Nosotros éramos ¿qué? Rebeldes. Nosotros éramos extraviados. Nosotros éramos esclavos de concupiscencias y diversos deleites diversos. Y nosotros éramos envidiosos, maliciosos, éramos aborrecedores. Siempre nosotros incluyéndonos ahí si es que hemos sido cambiados por la regeneración del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo no era la excepción. Él sin Cristo, sin conocer antes a Cristo, él dijo, nosotros éramos así. Y usted puede decir, apóstol Pablo, el escritor de tantas doctrinas, sí. Él mismo, él decía, de los cuales yo soy el primero, de todos los pecadores. Eso éramos antes, hermanos. ¿Cuántos pueden decir, eso era yo antes? Amén. Pero venido Cristo a nuestra vida, ¿qué somos ahora? Nuevas criaturas. Amén. Nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos están en Cristo hoy? Amén. Esa es la obra que hace el Evangelio. Lo que era imposible para nosotros, tener la fuerza, la voluntad de no hacer lo malo, no lo podíamos hacer sin Cristo. Era imposible, estábamos muertos. Y una persona muerta no se puede salvar a sí misma. Se necesita la obra regeneradora de Cristo Jesús en nosotros. Y Él es el que nos ha traído de la muerte a la vida. No hay nadie más que sea bueno como nuestro Dios. Mire Tito 3:4. ¿Quién me ayuda ahí, por favor? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Gracias. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el apóstol Pablo nos muestra que el Evangelio incluye atributos que son únicos y perfectos en Dios. Sí, nosotros reflejamos ciertos atributos, pero no son perfectos. Pero los atributos en Dios son todos perfectos. Pablo dice que Dios muestra su bondad. Ese es uno de los primeros atributos que vemos ahí en el verso 3:4. Nos muestra que tenemos un Dios benevolente, que tenemos un Dios todo amor, y además de eso, Dios mismo es nuestro Salvador. Usted no va a encontrar en ningún otro Dios estas cosas. El único Salvador es Jesucristo. Mientras que el verso 3 nos muestra lo pecaminoso que es el hombre, lo malvado que es el hombre sin Jesucristo, el verso 4 comienza con un pero. ¿Sí lo han notado ahí en el verso 4? Ese pero lo cambia todo. Y Pablo inicia el verso 5 con una frase que debería ser motivo para alabar a Dios. ¿Qué dice el verso 5? Nos salvó. Y hay un punto en su Biblia. ¿Sí o no? Comenzó a decirnos, ustedes y yo éramos esto, éramos el otro, andábamos mal, éramos mentirosos, éramos maliciosos, éramos aborrecedores. Y cuando nos presenta los atributos de Dios, cuando nos presenta su bondad y su amor, comienza el verso 5. Dios nos salvó. Esa es la obra que hace el Evangelio, hermanos, cuando la escuchamos y abrimos nuestro corazón al Evangelio. Dios nos salva. Y gloria a Dios, hermanos, porque tenemos un Dios que salva. Y seguirá salvando mientras Él no vuelva en gloria. Tito 5 nuevamente nos muestra otro atributo de Dios. ¿Quién me ayuda a encontrarlo? Por su misericordia. Amén. Por su misericordia. Además del verso 5, incluye a la tercera persona de la Trinidad.
el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? El verso 5 dice que nos lava, nos regenera, ¿y qué más? Y nos renueva, tal como lo prometió Jesucristo. Vaya conmigo ahí a Juan 14, 17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, ¿lo lee, hermano, por favor? Sí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gracias, hermano. Mire, palabras de Jesús. El Espíritu de verdad, el mundo no lo puede ver. ¿Por qué? ¿No lo conoce? Bueno, se supone que nosotros, los creyentes, le conocemos. Por eso es que el verso 17 de Juan 14 dice, pero vosotros le conocéis. Y no solamente le conocemos, Él mora en vosotros y mora y estará en vosotros. O sea, estaba el Espíritu Santo ahí, pero llegada la promesa en el día del Pentecostés, morará en ustedes. Y es la promesa que hemos tenido durante el Pentecostés hacia nuestros días. Todo creyente ha recibido el sello del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y es cierto, no nos puede abandonar el Espíritu Santo, pero nosotros sí lo podemos contristar. Y lo contristamos cuando no lo alimentamos, cuando no estamos nutriendo de su palabra. Eso es bien importante para el creyente, hermanos, porque mire, usted un bebé, usted le tiene programado su leche a tal hora y la tiene calientita, la tiene bien. Bueno, yo pienso que todos lo hacemos así, ¿verdad? Los papás. Y nos preocupamos y está llorando el niño y va y le revisa el pañal y hace todo esto porque su hijo lo ama, lo quiere. Bueno, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Él ha dejado su palabra como nuestro alimento. Tito 3:6. ¿Quién me ayuda, hermanos, por favor? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias. ¿Qué es lo que derramó Dios? Amén, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, puede morar solamente en el creyente, no mora en un no creyente. Debe de ser regenerado este creyente, debe ser restaurado, debe de ser lavado. Mire, Pablo nos mostró cuál es la condición del hombre en el verso 3:3. Pero cuando el Espíritu de Dios hace su obra en nosotros, o sea, el Evangelio, Dios derrama, deposita, no una gota. El verso 6 nos dice que abundantemente en los que creen. Ahí está la clave. El Espíritu de Dios mora en los que creen, hermanos. Dios nos ha regenerado, Dios nos ha purificado, Dios nos ha lavado de toda maldad e inmundicia. Pero la Biblia más adelante también nos va a enseñar que a este proceso se le llama el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, no físicamente, ¿verdad? Como creía Nicodemo, pero sí espiritualmente. Dios nos da la oportunidad de volver a conectarnos con Él. Estamos separados de Él. Y los beneficios, hermanos, son eternos y son admirables cuando volvemos a tener esa conexión con Dios. No merecíamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Éramos por justicia condenados justamente al lago de fuego. Pero Cristo a su debido tiempo toma nuestro lugar. Hoy estamos en el proceso, hermanos. Estuvimos en el proceso de ser justificados cuando creímos. Y ahora estamos en el proceso de la santificación por medio de su palabra, al leer su palabra y al aplicarla en nosotros. Pero un día terminará con la culminación de ser glorificados. Esas son promesas que da el Evangelio. Aquí, por lo menos, no he escuchado que los que estén predicando aquí nos digan, miren, acepten a Jesús y dentro de 1 año, 2 años, el Señor les va a multiplicar lo que tienen. ¿Verdad que no? Porque el Evangelio no se trata de lo material. El Evangelio se trata de una vida eterna con Jesús. Hermanos, nosotros conocemos testimonios de personas que viven en otros países donde el Evangelio ha sido perseguido y prácticamente o literalmente no tienen nada más que sus propias vidas. Pero saben que ellos han creído en algo mejor.
Ellos han puesto su esperanza en la vida eterna. Ellos han puesto su esperanza en Jesús. Y saben que aún la muerte no los puede separar de Cristo. Y ojalá nosotros tuviéramos el mismo deseo que estos hermanos. Han sucedido en el pasado, sigue sucediendo en el presente. Y mientras Cristo no venga, esos hermanos con estas condiciones seguirán existiendo. Pero saben que han dejado todo por amor a Cristo. ¿Cuántas cosas hemos dejado tú y yo por seguir a Cristo? A veces nos pasa por la mente, sí, desde mañana voy a ser diferente y me voy a entregar, pero a los 2 o 3 días tiramos la toalla. Hermanos, gracias a Dios que Él, como leemos en su palabra, Él es fiel. Acabamos de cantar un canto al inicio. ¿Quién como Dios? Señor de majestad, no hay nadie como Él. Él permanece fiel desde el principio y seguirá siendo fiel hasta el final. El Señor Jesús decía, yo soy el alfa y el omega. Mis palabras no cambian. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Permanecerán siempre fiel. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Tito 3:8, ahora sí, vaya conmigo por favor. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son cosas buenas y útiles a los hombres. Pablo, hermanos, le recuerda a Tito, quiero que el evangelio lo hable con insistencia. ¿Así dice su Biblia, hermanos? No dice así en su versión. Pero fíjese que dice en la versión Reina Valera. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Si lo ponemos a nuestro vocabulario sería, Tito, quiero que no te apartes del verdadero evangelio. Que no enseñes algo diferente. Que te mantengas firme en lo que has creído. Tito, quiero que el evangelio permanezca fiel en tu palabra. Si lo vas a enseñar, que sea fiel. Y esa palabra, hermanos, se tiene que hacer continuamente, diariamente. Sé constante en lo que has creído. Y no, la palabra de Dios no solamente es para Tito, ni para Pablo, ni para Pedro, ni para los que vienen ahí, es para nosotros. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Habla con firmeza, insiste. Y usted puede decir, pero ¿por qué Pablo decía eso? Mire, vaya conmigo a Jueces 8:34. Si usted me gana, por favor, léalo conmigo, por favor. Amén. Amén, hermano. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Gracias, hermano. Salmo 78:10. Por favor, marque esa frase. No se acordaron. Salmo 78:10. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, Lee el 11, por favor. sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Ahora subraye la palabra se olvidaron. ¿Ha notado que en ambos textos estas palabras no se acordaron y se olvidaron suenan iguales? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Dios ha hecho un gran milagro en nuestra vida y a la menos de cambio nos volteamos y le damos la espalda a Dios. Y a veces decimos, Señor, de aquí en adelante he decidido seguir a Cristo, cantamos, pero cuando salimos de la puerta para allá se nos olvida. Así somos nosotros infieles. Y gracias a Dios que su palabra permanece fiel, hermanos. Y no porque nosotros saliendo de la puerta seamos diferentes, Él es diferente con nosotros. Él ha sido fiel y ha sido justo y nos ha perdonado y nos seguirá amando, hermanos. Y por eso nosotros insistimos que cuando Cristo nos alcanza y nos salva, nada nos puede separar de la mano de Él. Nada. Todos hemos leído la historia del pueblo de Israel. El Señor los salvaba de un problema y parecía que agarraban otra vez el paso de seguir a su Dios y a la menos de cambio
le daban la espalda a Dios, volvían a pecar, volvían a clamar a Dios y el Señor los volvía a restaurar y el Señor quería que ellos vinieran fielmente a Él. Y toda su historia fue así. Y es en nuestra vida de nosotros. Hermanos, es importante que todos los días nos recordemos el Evangelio. A cada hora. El plan de Dios todos los días. Pablo le escribe a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 4:2. ¿Quién me lo lee, por favor, hermanos? Prediques la palabra y instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gracias, hermana. Entonces Timoteo y Tito eran contemporáneos casi. Eran jóvenes. ¿Se acuerdan que de los 40 para abajo se consideraban jóvenes, verdad? También hoy, ¿verdad? Pero Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Predica la palabra. Insta. ¿Saben qué quiere decir la palabra instar? Sé constante. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero el salmista lo decía de otra forma. El salmista decía cuando hablaba así, se hablaba a sí mismo, no olvides ninguno de tus beneficios. Si no quieres adorar a Dios por su salvación, recuerda de dónde comes todos los días, de dónde inhalas el oxígeno todos los días, quién sustenta la sed que tú tienes. Y el salmista decía, alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el salmista iba más allá aún de lo material, porque él decía, Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Wow, hermano, eso es bien impactante, es lo que hace Dios. No nos olvidemos de la palabra fiel de Dios. Noten la relación de causa y efecto en el verso 8. Si Tito continuaba enseñando con firmeza, fíjese cuál es el efecto. Para que los que creen procuren ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Entonces, ya nos dijo Pablo en los versos anteriores, en los capítulos anteriores, que las buenas obras no son para ganarnos la salvación de Dios. Pero las buenas obras deben de ser el resultado de la salvación. Ahora regresemos al contexto histórico en el que Pablo está enseñando esta carta, está enviando esta carta. ¿Se acuerdan que Tito está en la isla de Creta? Y hermanos, los tiempos sí han pasado, los años han pasado, pero ¿saben qué? La maldad del mundo va en aumento, pero Creta no era la excepción. En Creta era una isla muy pequeña, donde por lo menos se cree que habían algunas iglesias, y el trabajo de Tito era establecer ancianos ahí para las iglesias, pero su labor tenía que ser difícil. ¿Se imaginan ustedes? ¿Sabes qué? Tengo 100 personas aquí. Fíjate, vamos a poner este filtro. Que sean irreprensibles, que sean esposos de una sola mujer, que sean amantes de lo bueno, que sean retenedor fiel de la palabra. No, pues ya me quedé con 2. Eso es lo que tenía que hacer Tito. Pero Pablo le dice, insiste con firmeza, enseña el evangelio. ¿Para qué? Para que los que escuchen, para los que aprendan, los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Ahora, esto de procurar ocuparse también es una palabra constante, que cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, lo hagamos. No solamente al que me cae bien o al que me va a dar otro favor de regreso, no. Romanos, el apóstol Pablo cuando les escribe a los romanos dice que también al enemigo hay que hacerle favores. Así dice, ¿verdad? Que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y haciendo esto, dice, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y eso es difícil para nosotros, pero es un mandato del Señor. La semana pasada aprendíamos que no hay ninguna buena obra
en los hombres por la que podamos obtener la salvación. Eso lo dejó claro Pablo. La salvación solamente la obtenemos ¿por qué, hermanos? Por su bondad, su amor, su misericordia y su gracia. Pero una vez obtenida la salvación, las buenas obras ahora son parte de nuestra vida. Regresamos al contexto histórico. Los falsos maestros enseñaban lo contrario. Por ejemplo, en los maestros judaizantes, ¿qué es lo que decían ellos? Si no cumples la ley de Moisés, no puedes ser salvo. Y Pablo en los Gálatas le dice que no es así. Pablo les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Los creyentes en Creta deberían de aprender algo, al igual que nosotros, que las buenas obras no es para ganarnos algo, sino que es como el resultado de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Ahora, si tú y yo hacemos buenas obras, que deberíamos hacerla, ¿es para ser vistos? ¿Para qué? Gracias, hermana. Existen personas que deben de ser ejemplares en esto. Allá afuera en el mundo hay muchos. Y tú puedes decir, mira, fulanito de tal tiene mucho dinero, hizo tal cosa por una obra buena, qué bueno, y le aplaudes. Pero esa es su recompensa. Nosotros no. Nuestra recompensa es para que otros glorifiquen a Dios y crean la verdad que el Evangelio es la palabra fiel. El Evangelio es la que hace que los creyentes hagamos cosas buenas. Mire, vaya conmigo a Mateo 5:16. Ya casi estamos terminando, hermano. No se me duerma, por favor. Mateo, ¿qué? 5:16. Gracias, hermano. ¿Me ayuda? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, hermano. Entonces, son palabras de Jesús, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz. O sea, Dios ya nos ha dicho en su palabra, en los evangelios, Jesús dijo, ustedes son ¿quiénes? La sal del mundo, la sal de la tierra, pero también son la luz ¿de quién? Del mundo. Bueno, si ustedes son la luz, ustedes deben de alumbrar a los hombres. Ahí en la palabra hombres no es el género masculino, sino el género humano, para que vean vuestras buenas obras. Esa es la causa. Pero mire el efecto del verso 16. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Volvemos otra vez que todo lo que hacemos glorifica a Dios, da la honra a Dios. Es por eso que Pablo en el verso 8 le dice a Tito, esta es la palabra fiel y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, o sea, anhelen hacer estas obras buenas. El creyente, hermano, no está ahí no simplemente para ya cumplí, voy a la iglesia, me senté, ya escuché, ya canté. No, también somos llamados para hacer buenas obras. En la Biblia aparece un texto que dice que ayudemos también primeramente o mayormente a los de la fe. O sea, si quieres comenzar, comienza con los que tienes alrededor. Y si ya no hay ahí, pues ve con los de afuera también. El verso 9 va a ser un tremendo contraste. Esta es nuestra segunda parte que se llama cuestiones necias. La primera parte se llamó palabra fiel y la segunda parte se llama cuestiones necias. Mire el contraste entre estos dos versículos, 8 y 9. El verso 8 nos dice, quiero que insistas. Pero el verso 9 comienza con algo, pero evita. Esto no es un nombre propio, ¿verdad? Esto es un mandato, una acción, evitar. La palabra en el original se traduce también como huir. El verso 9 dice, pero evita las cuestiones necias. ¿Se ha encontrado usted en estos momentos de que se encuentra con alguien y que se empieza una, dos y una, tres y una y después se sale de control? Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Evita estas cuestiones. Y la palabra necia ahí se va a aplicar en cada una de las acciones que están ahí. ¿Sabes qué?
Evita las cuestiones necias, evita las genealogías necias. Ahora les diré algo, que muchas personas en la actualidad creen que por venir de una ascendencia judía o de otra raza son superior a otros. ¿Se acuerdan cómo nos tenían considerado en la Biblia judíos y gentiles? ¿Cuál era la diferencia entre judíos y gentiles? Era abismal, racialmente. Hermano, y eso existe hasta la actualidad. Hay muchos ortodoxos que no pueden entrar a una casa gentil, porque eso es aberración para ellos. No comparten tu mesa porque no la pueden compartir con alguien inmundo. Pero llegado Cristo, las razas terminaron. O sea, el prejuicio racial que había por este tipo de cuestiones terminó. Y dice la Biblia que de los dos pueblos Dios hizo uno solo. No, pero en la actualidad abundan estos. Que si tú no vienes de cierta línea, y bueno, yo no sé cómo dan con tu linaje, pero yo creo que si empiezo a investigar mi genealogía llego a un tolteca y mejor no le busco. Sí, porque hay gente que empieza a buscar, no, pues si eres Pérez, eres hijo de tal, y que si termina, y empiezan, y tú quieres enganchar con alguien que venga de una ascendencia judía, pero en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Dios nos ha comprado y nos ha redimido y ha hecho de los dos pueblos un pueblo para Él. Y lo más hermoso, hermanos, es que Dios nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. Eso nos lo enseñó Pablo hace la semana pasada en el versículo 7. Y el verso 9, hermanos, dice: evita las cuestiones necias y las genealogías y las contenciones. De hablar de contenciones es de que ahí están dándole, mira, pero es que aquí, no, pero es que allá, es que debes de evitar esto, debes de hacer esto, ¿sabían ustedes que hay iglesias que cuando dicen que si tú no eres salvo, si tú no eres bautizado, no puedes ser salvo? Y esto se vuelve un debate interminable. Hermano, y que también no nos debemos de reunir los domingos. Amén. Porque si estamos reuniéndonos los domingos, estamos bebiendo de la copa de la ira. Que tiene que ser el sábado, ¿verdad? Y Pablo dice: evita estas cosas. Y también el apóstol Pablo escribe un texto que dice que el reino de los cielos no consiste ni en bebidas, ni en comidas, sino que en un reino de amor y de justicia y de paz. El verso 9 dice también: y discusiones acerca de la ley. Y esto, hermanos, en realidad para nosotros los creyentes, dice la Biblia que todas las cosas son puras, que Dios ha purificado todo tipo de alimento. Sí lo ha leído, ¿verdad? En Romanos. Ok. Pero ¿qué tal con aquellas personas que dicen: no puedes comer camarón, no puedes comer cerdo, tienes que comerte nada más esto? Y Pablo nos da una lección en Romanos que dice: bueno, si tu hermano no quiere comer carne, pues déjalo, que no coma. Come tú lo que quieras comer, pero que eso no sirva como conflicto. Y Pablo dice aquí en el verso 9, ¿sabes qué? Evita estas cosas, porque son vanas y sin provecho. Ahora, es otro contraste bien resaltante, porque en el verso 8 termina que las buenas obras son útiles y son buenas. Pero el verso 9 termina que estas cosas, las cuestiones necias, terminan por ser sin provecho y ser vanas. Así que, hermanos, la próxima vez que nos encontremos en una situación parecida, pues huyamos de esto. Tratemos de dar nuestros argumentos pegados a la Biblia. Ahora también nos pasa lo siguiente, que no lo sabemos todo, eso es otra realidad. Y si no sabemos todo, lo más sensato es callar. Y si nos interesó el tema, pues hay que investigar. Hermanos, hay cosas que edifican, que son buenas y útiles para el Evangelio. Y en esas tenemos que ocuparnos. Esta es la palabra fiel que el apóstol Pablo nos enseña en el verso 8. Ya para culminar, encontramos 2 mandamientos que podemos empezar a poner en práctica como creyentes. La primera la encontramos en el verso 8, ocuparnos en buenas obras. Amén, que la próxima vez que usted vaya a hacer una buena obra, no sea para que sea visto o aplaudido. No, que sea para glorificar a Dios. No nos dejemos llevar. Nosotros como humanos somos muy fáciles
de dejarnos llevar por el qué dirán. Mira, fulanito de tal, qué bueno es. Y hermanos, y a veces esas cosas a muchos no les afecta, pero a muchos se nos empieza a levantar la corbata y ponernos en el lugar que solo le corresponde a Dios. No, esas cosas las hacemos para glorificar a Dios, darle a Dios su lugar. Sí, hicimos esas buenas obras, pero no porque yo sea bueno, es porque Cristo mora en mí, porque Cristo me ha enseñado que esas buenas obras es para que lo glorifiquen a Él. Y otro mandamiento que encontramos en el verso 9 es evitar las cuestiones necias. Evita lo que no tiene provecho, hermano. Evita lo que no tiene valor. Ahí la palabra vano es sin valor. Y la palabra sin provecho es lo opuesto a útil. ¿Qué es lo opuesto a útil? Inútil. Estas cosas, dice Pablo, son inútiles. Hermanos, que cuando hablemos la palabra fiel, o sea, el evangelio, nos aseguremos que es lo que dice la Biblia y no lo que digamos nosotros. O sea, que nuestras palabras sean sazonadas con el evangelio. Y no solamente, como dice la Biblia, que no solamente que seamos también hacedores, no solamente que lo digamos, sino que también vaya respaldado con nuestras acciones y con nuestros hechos. Es de sabios callar cuando no tenemos respuesta. El apóstol Pablo nos dijo en el verso 10 del capítulo 2, que cuando nos comportamos de una manera cristiana, que debería ser, en realidad todos los que nos llamamos ser cristianos es porque imitamos a Cristo, pero cuando nos comportamos de esta forma, adornamos la doctrina. Así dijo, ¿verdad? Y esta palabra adorno, yo no sé si la tomamos en el estudio, pero es la palabra cosméticos. Sí sabían, las mujeres sí saben de eso, ¿verdad? Los cosméticos, es para que se arreglen, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí, haciendo buenas obras, portándote de una manera correcta, adornamos, embellecemos el evangelio de Dios. Y gracias a Dios, porque muchas personas han sido llamados a salvación por la conducta nuestras. Pero tristemente a veces nuestras conductas también hacen que muchos se alejen. Entonces, hermanos, concluimos con esto. Que la palabra fiel, hermanos, que escuchamos, que la palabra fiel que hemos creído, no solamente que la retengamos en nuestro pensamiento, sino que la escudriñemos, la leamos todos los días. La Biblia es tan vasta y tan amplia que usted puede comenzar en Génesis. Y le aseguro que cuando usted comienza en Génesis y dedica, no sé, 10 minutos, 15 minutos de lectura al día, en menos de lo que usted cree, ya se terminó la Biblia. Le pidamos a Dios, hermanos, que la palabra fiel, como leímos en la carta de Pablo, more en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Oh, amantísimo Padre, gracias. Te doy gracias, Señor, porque has hablado a nuestra vida, has hablado a nuestro corazón. Padre, que tu palabra, Señor, sea esa lanza, Señor, que penetra en nuestro corazón, Señor, y que cambia vida, Señor. Y que cuando tengamos la oportunidad de hablar el evangelio, Padre, que hablemos lo que es el evangelio, Señor, sin adulterarlo, sin agregarle, sin quitarle, Señor, que sea tu palabra, Señor, y que nuestros labios, nuestra mente, Señor, cada día sea lavada, sea regenerada con tu poder, por tu gracia, por tu evangelio, por tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, vaya lavándonos, purificándonos, regenerándonos día a día, Señor. Oh, Señor, eres digno de toda honra y toda gloria, Señor. Te alabamos porque has dejado tu palabra que permanece fiel, Señor. Y en ella encontramos promesas, Señor, encontramos promesas que debería de llenarnos de ánimo, de entusiasmo, Señor, esperando esa esperanza, Señor, al final, que es la vida eterna, Señor. Pero también tu palabra, Señor, contiene que hay resultados, Señor, eternos, en los cuales no queremos que nuestros familiares, Señor, vayan a dar allá, Señor. Que nuestros amigos, que nuestras amistades, Señor, no queremos que ellos se pierdan eternamente en un lugar de tormento, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartirla desde casa con nuestros hijos y con los que se acercan, Señor, a nosotros.
Oh Señor, que no nos avergoncemos del Evangelio, Señor. Que miremos en el Evangelio el poder para salvar, Padre. Te pido, Señor, por esta semana que nos darás, Señor. Si en tu voluntad, Padre, nos permites vivir, Señor, que sea para tu honra y tu gloria. Señor, y si nos toca partir, Señor, igual, Señor, el apóstol Pablo nos enseña que el morir es ganancia, Señor. Gracias, oh Padre, por tu verdad, Señor. Gracias por lo que eres, por ser tan bello y tan admirable, Señor. Gracias, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.